compartir una parte de Génesis. Gracias, Fer. Muchas gracias. Pero no leer de corrido, sino yo anoté unos versículos. Esta es la versión Reina Valera, 1960. Y anoté varios versículos, pero solamente el comienzo de cada versículo. De los versículos Génesis 1, ¿no? Versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26. Y dice así, yo voy a leer solamente la parte en que comienza el versículo. En el versículo 3 dice, y dijo Dios. En el 6 dice, luego dijo Dios. En el 9 dice, dijo también Dios. En el 11 dice, después dijo Dios. En el 14, dijo luego Dios. En el 20, dijo Dios. En el 24, luego dijo Dios. Y en el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. Y pensaba en esto, ¿no? El Génesis está describiendo la creación, cómo Dios iba creando las cosas, ¿no? La luz, las estrellas, los seres vivientes, todas las cosas, ¿por medio de qué? De la palabra, porque Él decía y eso era hecho. No es que Él tomó algunos elementos, los mezcló y dijo, bueno, voy a hacer la montaña, ¿no? Sino que con el poder de su palabra, dijo Dios. Y en el 26, que ahí me detuve un poquito más, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quería leer esto a manera de introducción de otro pasaje que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer también de la versión Reina Valera. San Juan 1. Dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es un pasaje conocido por los que estamos acostumbrados a leer la palabra, ¿no? Pero quería leer en otra versión esta parte. Esta es la versión NTV. Fíjense lo que dice. En el principio era la palabra. En el principio la palabra
ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Qué lindo, ¿no? Acá en vez de verbo dice palabra, porque ese es el significado, ¿no? En el original, que está escrito en griego, es logos. O sea que la traducción tal vez que podemos entender mejor nosotros es eso, palabra, ¿no? En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Acuérdense que lo que habíamos leído en Génesis era dijo Dios y luego dijo Dios y también dijo Dios y dijo Dios y ahora Juan nos trae como revelación de esa profundidad que tiene la palabra. Y acá nos presenta la palabra y vamos a seguir leyendo. En Reina Valera dice, a partir del versículo 9, acuérdense, en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 14. Y aquel verbo, o aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos está acá Dios revelando a Jesucristo y nos dice que Él es la palabra y que por medio de Él todo lo creado fue creado y que sin Él nada fue hecho y que todo se sostiene por Él. Qué tremendo, ¿no? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, a todo hombre, venía a este mundo. Venía a este mundo. Fíjense, acuérdense lo que dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Venía a este mundo y habitó entre nosotros. En el mundo estaba, cuando vino, estaba en el mundo que había sido hecho por él, pero el mundo que había sido hecho por él no lo reconoció. Vino el que había creado todas las cosas a habitar entre nosotros, pero no lo reconocimos, dice, ¿no? O por lo menos parte de
la creación de las personas no lo reconocieron. Fíjense cómo sigue diciendo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea que Dios venía anunciando esta llegada de Jesús al mundo. Lo venía haciendo a través de hombres y también mujeres que hablaron en su nombre, profetas en la antigüedad, que venían anunciando que el Mesías, que Jesús iba a venir. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, ¿no? Vino y los que lo estaban esperando no lo recibieron. No lo recibieron. Estaba en el mundo, que fue hecho por él, pero el mundo no lo reconoció. Y los que lo estaban esperando no lo recibieron. Pero a todos los que sí lo recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio el poder ser hechos hijos de Dios. Qué importante es recibir a Cristo. Qué importante es creer en Jesucristo. Qué importante también es tener un corazón que espera, pero que espera con sencillez, ¿no? La llegada de Jesús. Por eso Jesús enseña que tenemos que ser como niños para poder creer, ¿no? Y un niño cree fácil, ¿no? Uno le dice a un niño algo que para un adulto puede sonar ridículo, puede sonar tonto, puede sonar engañoso, mentiroso, pero un niño lo cree, lo cree, lo toma así. Y así es como tenemos que recibir a Cristo. Tenemos que tener un corazón sencillo, un corazón que está esperando. Y Él, si lo recibimos, nos da el poder ser hechos hijos de Dios. Creo que acá todos recibimos a Jesús. ¿Hay alguien que no recibió a Jesús? ¿Hay alguien que no? Bueno, yo pensaba, mientras preparaba esto, pensaba en aquellos que no recibieron a Jesús. Pero acá, como todos recibimos a Jesús, bueno, me alegra. Y es importante saber este mensaje con claridad, para poder transmitirlo con claridad, ¿no? Porque si no lo tenemos claro, lo vamos a transmitir equívocamente, digamos, ¿no? No claro. Entonces el que nos escucha puede tomar para un lado o para el otro, por eso es necesario conocer la palabra de Dios con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos trae la revelación necesaria para poder comprender lo que está en el corazón de Dios y la obra de Dios y la voluntad de Dios, ¿no? Así que nosotros, los que creímos, ahora y lo recibimos, ahora somos hijos de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 1:3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravilloso es Cristo, ¿no? Qué maravilloso don que tenemos en Él. Por eso dice Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. En Él Dios depositó todo y nos lo dio. Así que, ¿qué te falta, hermano? ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que te falta para alabar al Señor? Para bendecir su nombre. ¿Qué es? Si recibimos a Cristo, lo recibimos todo. Todo. Y si no recibimos a Cristo, por más que tengamos muchas cosas, nos vamos a sentir vacíos igual. Yo me acuerdo que teníamos en casa un cartel en la puerta hace muchos años. De los chicos eran chicos y hoy de grandes se acuerdan de eso que estaba ahí en la puerta de casa y decía, así era una frase, ¿no? Dice, si nos llegamos a conocer y te olvidas de mí, no has perdido nada. Pero si llegas a conocer a Cristo y le olvidas, lo has perdido todo. Todo Dios lo puso en Cristo y lo envió a nosotros. Y nosotros, los que lo recibimos, ahora somos hijos. Y como hijos, entonces somos también herederos, juntamente con Jesucristo, a quien constituyó, dice Hebreos, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué te falta para alabar al Señor? Lo tenemos todo. Tenemos que tomar conciencia y tenemos que creer como niños para poder apropiarnos de las promesas de Dios. Así que los animo a eso. Quería leer otro pasaje que está en Hechos, Hechos capítulo 4, el versículo 11 y 12. Dice así: este Jesús, decía Pedro cuando predicaba, porque Pedro había comprendido con claridad quién era Jesús. Al principio le costó entenderlo, pero después lo tuvo tan claro, ¿no? Que una vez que lo tuvo así de claro, pudo declarar: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos
ser salvos. Qué claro, ¿no? Esa claridad necesitamos para declarar el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder de Dios. Por la palabra, Jesús es la palabra, fue hecho el universo. Y nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. Y Él sostiene todo. Así que por eso Pedro podía decir, este Jesús es la piedra que ustedes desecharon, que ustedes estaban esperando, pero cuando vino, la desecharon, la cual ha venido a ser la piedra principal. La piedra principal fue desechada. Yo me acordaba cuando Juan el Bautista había sido encarcelado, mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús fue clara para Juan. Tal vez no fue tan clara para los que llevaban la respuesta, ¿no? Pero Jesús no le dice sí, soy yo o no, no soy yo, sino que empieza a hablar de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿No? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, ¿no? Que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados. Y algo más, le dice. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque él era la piedra principal, en la que tropezaron todos los arquitectos sabios, estudiosos, que lo esperaban, pero que cuando vino estaban tan envanecidos que no pudieron reconocerlo. Y por lo tanto, desecharon la piedra principal. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así que estos mensajeros de Juan volvieron con la respuesta. Y me imagino que Juan habrá pensado, puedo morir en paz, ¿no? Como lo dijo también ese anciano en el templo, cuando José y María llevaron a Jesús. Y este anciano tenía una promesa de Dios, que él iba a ver con sus propios ojos al Mesías. Y lo único que esperaba, no tenía ya mucho para esperar. Esperaba ver cumplida la promesa de Dios. Y cuando José y María llevaron a Jesús a presentarlo, él lo tomó en sus brazos y adoró al Señor. Y dijo, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos vieron al Salvador. Qué tremendo, qué claridad que tuvo este anciano. Lo vio, inmediatamente lo reconoció. Es el Mesías, me puedo morir en paz. Para otros era un niño más, tenía que hacer la cola capaz, ¿no? Capaz estuvieron haciendo la fila. Pero para este anciano, que pudo ver mucho más allá, dijo, me puedo morir en paz. Qué importante, ¿no? Es ver a Jesús, es ser conscientes de Él. Así que los animo, hermanos. Fíjense, sigue diciendo
Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay muchas propuestas de salvación, muchas propuestas para llegar a Dios. Pero nosotros tenemos que tener la claridad que solamente Jesús es el camino al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay muchas propuestas, hay muchas, muy parecidas incluso, que intentan confundir nuestra mente, que intentan socavar nuestra fe, aún habiendo creído. A veces uno escucha algo que dice la pucha, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué buena argumentación, pero si yo tengo claro que solamente en Jesús hay salvación, por más impecable que sea el argumento que me presenten, si no es Jesús, es mentira, porque Jesús es la verdad. Tenemos que tener claro esto, porque van a venir muchos, dijo Pablo, ¿no? Muchos maestros que se van a amontonar y van a enseñar cosas que la gente quiere escuchar. Y muchos van a ser engañados. Pero nosotros tenemos que ser astutos, dice Jesús. Sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Tenemos que ser astutos. Tenemos que tener clara nuestra fe. ¿Dónde estamos parados? Porque el engaño ronda, y primero nos adormece, ¿no? Parecería como que nos rocía un gas que nos va adormeciendo, nos va desarmando de a poco, nos va quitando todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Así que estemos atentos y tengamos claro lo que tenemos que hablar cuando hablamos de Jesús. Es lo más importante. Por Él fueron hechas todas las cosas. Él vino, Él se manifestó, se dio a conocer al Padre. Y todos los que lo reciben, los que reciben a Jesús en su corazón y creen en Él, son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Así que quería terminar volviendo a leer Hebreos, que me parece como contundente, ¿no? Este pasaje que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los que nosotros vivimos hoy, a partir de Cristo en adelante, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se acuerdan que comenzamos leyendo Génesis, la creación, ¿no? El cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Jesucristo fue glorificado y se sentó en la majestad, en las alturas. Él fue glorificado y fue derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Quédense acá, dijo Jesús a sus discípulos, esperen, porque van a recibir dentro de no muchos días el poder del Espíritu Santo. Y de ahí me van a ser testigos con ese poder, no con un poder humano, no con una fuerza que se debilita fácil, sino con el poder de aquel que creó el mismo universo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué mensaje que tenemos para dar, ¿no? Qué tremendo. Llenémonos de Él para poder predicar con poder la palabra de Dios.